O sea, el objetivo del día de hoy vamos a ver lo que es la estadística bidimensional, ¿ya? Vamos a explicar algunos conceptos que tienen que ver con este tema. Lo ideal es que, vuelvo a repetir, durante la semana pasada pudieran haberlo leído. Si no hay problema, hoy día vamos a reforzar esos conceptos que están explicados acá. Nuestra segunda evaluación viene más seguida, ya la semana del 19 de octubre ya debiésemos hacer la evaluación, debido a que no es mucha materia, a diferencia de la prueba pasada. Ya acá vamos a alimentarnos algunos conceptos de la prueba pasada para seguir avanzando. Ya normalmente la primera y segunda unidad van muy de la mano, para que lo tengan en consideración. Entonces yo les había mandado un correo el día martes pasado, donde le indicaba la fecha de la prueba, se la, de la segunda prueba. Se la vuelvo a repetir. Les voy a indicar que es la prueba de análisis estadístico, está determinada para el día 15 de este mes. ¿Ya? ¿Sí? Vuelvo a recalcarle que la materia no es mucha. Veamos, jóvenes, ¿qué es lo que es la estadística bidimensional? La estadística bidimensional, simplemente nosotros en la vida cotidiana tenemos muchas variables ya que pueden afectar a algún recurso. ¿A qué me refiero con eso? Que yo puedo, por ejemplo, determinar el precio de algo, y ese precio en base se puede basar no solamente, por ejemplo, por decir, a la capacidad de producción, sino también se puede determinar en base a las costumbres de los clientes, a los costos, obviamente. Entonces tengo muchas variables que yo lo pueda crear. No sé si me va a preguntar algo. Que justo escuché algo. Ok. Entonces, nosotros vamos a trabajar con dos dimensiones o con dos variables y queremos ver qué relacionadas están esas variables. O sea, existe una correlación entre las variables. Para ello, se hace un análisis que se llama un análisis bivariado. O sea, yo veo si esta variable va a afectar a la otra y cómo la afecta. Ya, en este caso, por ejemplo, si yo aumento de producto o aumento el precio de un producto, disculpen, ¿cómo va a afectar a las ventas? ¿Lo va a afectar positivamente? ¿Lo va a afectar negativamente? Si yo tengo un hotel, en este caso, ¿qué yo debo hacer si tengo muchos turistas con muchas habitaciones ocupadas? ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Qué variables me va a afectar? ¿O qué variables yo puedo aplicar para que afecte, entre comillas, que tenga más clientes o menos clientes? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con el dato de las variables. Y normalmente esto se analiza en tablas, y las tablas se llaman tablas de frecuencias bidimensionales. Esta es una tabla de frecuencia bidimensional, como ven en la imagen, donde tengo dos variables, una variable x, que se escribe en forma vertical, y una variable y, que se escribe en horizontal. La variable x es la que afecta a la y, ya no es al revés. ¿Ya? La y no afecta a la x, la x siempre afecta a la y. Entonces, en este caso, yo podría indicar dos variables cualquiera y puedo hacer el análisis, ya, para ver si lo va a afectar concretamente o no. Ya puede ser que de repente yo haga el análisis y no encuentre ninguna correlación o alguna interpretación que haga que afecte, por decirlo. Si yo tengo una tienda, una ferretería, por decir, que donde vendo cierto tipo de producto, obviamente hay variables que quizás no me afecten, pero que eso yo las considere. Por ejemplo, yo podría decir, la edad de las personas puede ser que me afecte, pero puede ser que no, puede que después cuando haga el estudio demuestre que no. También no sé, tengo un producto, una tienda alimenticia, también quisiera ver quizás también los ingresos pueden afectar, obviamente, a mi empresa, los ingresos de mis clientes. O sea, yo puedo pensar, si mis clientes más dinero ganan, van a ir más a mi negocio, y puede ser que no, puede ser que tampoco sea así. Entonces, en este caso, para eso se ocupa una variable de doble entrada, para ver si hay alguna correlación de los datos o no. Normalmente los datos uno los va anotando acá, por ejemplo, N1, N12, N13, va dependiendo cómo se van cruzando un dato con el otro.
Por ejemplo, tenemos un ejercicio. Dice, la empresa Gama se dedica a la fabricación y distribución de comercialización de confites y helados y bebidas. Requiere analizar los datos de sus vendedores a lo largo de todo el país, con respecto a las ventas mensuales en millones. Eh, Tienen las zonas de cada vendedor, zona metropolitana y provincia, y solamente el total. Entonces solamente ve lo metropolitano y lo provincial. Además, aparte ve el género del vendedor y el rango de ventas. En este caso tenemos el rango de ventas. Eso quiere decir que entre 9 y 12 millones en metropolitana hay un vendedor y en provincia no hay ningún vendedor. Entre 12 y 15 millones en el rango de venta tenemos 17 vendedores en la región metropolitana y 6 en provincia. Entre 15 y 18, 46 vendedores en metropolitana, 14 en provincia. 18 y 21, 43 metropolitana y 13 en provincia. Y 21 y 25, metropolitana, 21 y 25 millones, disculpen, en metropolitana hay 10 y provincia hay 8. En total se tomó en cuenta a 158 vendedores. De esos 158 vendedores, 117 pertenecían a la parte metropolitana y 41 pertenecían a lo que era provincia. Entonces, por ejemplo, en este caso de datos, yo a simple vista, yo no puedo determinar, puedo decir, los vendedores de la región metropolitana venden más, tienen un rango de venta mayor, ganamos más dinero. Pero puede ser que en este caso, si es una población, yo lo puedo interpretar que tengo más vendedores en la región metropolitana que en la provincia. Si lo veo como muestra, también lo podría hacer tomando en cuenta que las proporciones de muestra hayan sido iguales. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una empresa que está a nivel nacional y tengo obviamente una zona que es más fuerte de mis ventas y otras zonas que son menores, por ejemplo tengo una sucursal o tengo varias sucursales pero que tienen una menor cantidad de empleados en este caso, menor cantidad de vendedores que tenga, si yo quiero hacer un muestreo total, tengo que hacer un muestreo que es representativo a todos. ¿Ya? No puedo hacer, voy a elegir 10 de cada uno. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, tengo mi empresa, la empresa mayor, que es la distribuidora, podríamos decir, y ahí trabajan 10.000 personas, y en las empresas sucursales que somos chicas trabajan 100 personas, si elijo 10 de cada uno, sería equitativo, pero no sería lo más, entre comillas, podríamos decirlo, representativo posible, porque tengo en una empresa trabajan 10.000 y otros trabajan 100. Entonces, cuando tome la muestra de esos 10, no va a ser tan representativa como la otra de los 10 que trabajan 100. Entonces, la ideal es que sean proporcionales. Si tengo una empresa que trabaja más personas y quiero tomar una muestra de ellos, tomo una muestra más grande de la empresa más pequeña. Eso debo tenerlo bastante en consideración cuando vea mi ejercicio. Entonces, ahí tenemos una tabla que se muestra en este caso bajo las variables. Dice, determinar la cantidad de vendedores al mes que alcanza los 15 millones. En este caso, tenemos 24 vendedores que alcanzan esa variable, simplemente mirando el total general. Porque yo quiero que los 24 vendedores ni siquiera me están indicando de qué región tienen que estar, o si tienen que ser metropolitanos o provincia, me refiero a la zona. Simplemente quiero determinar la cantidad de vendedores que al mes que alcanza los 15 millones. Entonces buscamos 15 millones, hay 24 vendedores. De esos 24 vendedores, 18 pertenecen a la zona metropolitana, pero 6 pertenecen a la zona provincial. Se puede utilizar un filtro de etiqueta para hacer esto, ¿ya? O simplemente hacerlo de manera normal, ¿no? Simplemente ir contando. Otra pregunta que se podríamos hacer. Determinar la cantidad de vendedores que son de provincia y venden al mes sobre 18 millones. En este caso solamente me preguntan de provincia y me enfoco solamente en la columna de provincia y veo los que venden sobre 18. O sea, del 18 que cuenta el 21, el 21 y el 25. Entonces ese sector cuento el 13 más el 8. 13 más el 8 serían 21. Tengo 21 vendedores de provincia que venden en total sobre los 18 millones. Entonces, en este caso, a la diferencia de la anterior, la diferencia nos preguntaban por un total de vendedores, acá solamente pregunta por un total también, pero también le ponen una condición previa, que es indicar que sean de la zona de provincia. Otro ejemplo también, ¿qué pasaría si me preguntan
vendedores que venden entre 12 o sobre 12 y 21, entre 12 y 21. Entonces, en este caso, me preguntan entre 12 y 21, pero solamente me preguntan de la zona metropolitana. Por lo tanto, solamente me enfoco en esta zona. Zona metropolitana, 17, 14, 46 y 43, lo sumo y encuentro que son un total 106 vendedores de esta zona, lo que eh, me van dando esta variable. Entonces, concretamente, lo que estoy haciendo en esta parte simplemente es sacando información de una tabla bidimensional que tiene dos variables. Y esas variables de repente uno las puede ir separando o las puede ver como un conjunto. Otra pregunta 4. También puedo calcular el porcentaje. Me dice, ¿qué porcentaje de vendedores son de provincia y venden al mes más de 15 millones? En este caso no necesito hacer una tabla porcentual, aunque si quisiera la puedo hacer. Pero al crear una tabla porcentual, yo cuando cree esa tabla tengo que hacerla aparte, ya no la puedo hacer como la hacíamos anteriormente, que la hacíamos pegada a la otra, o sea, le íbamos agregando columnas. Entonces, esta columna va a ser el X por el F, esta columna va a ser la F mayúscula, esta es la F minúscula, esta es la R. Ya no va a ser eso. Lo que hacemos una nueva tabla, si quisiera hacerlo porcentual. Pero si no, trabajo con los datos ya con número entero y me baso completamente en el aspecto puntual. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de vendedores son de provincia y venden más de 15 millones al mes? Entonces, los que son de provincia y venden más de 15 millones son 35. 35 tengo que, para calcular el porcentaje. Acá tengo que fijarme una pequeña acotación de este PPT. Tengo que ver que el total son 158 vendedores, pero 41 eran de provincia y 117 eran de la zona metropolitana. Por lo tanto, acá en el ejercicio, acá no hay que dividirlo por 158, porque me dicen qué porcentaje de vendedores son de provincia y venden más de 15. Entonces no me dice eh, qué porcentajes, si me preguntan la condición específicamente de provincia, yo solamente considero los de provincia. Si habla con respecto al total, yo ocupo el número total. Y en este caso, ¿qué porcentaje de vendedores son de provincia y venden más de 15 millones? Entonces cumplen las dos condiciones, que sean de provincia y que vendan 15 millones. Si la pregunta hubiera dicho, ¿qué porcentaje de los vendedores de provincia venden 15 millones? Ahí yo tenía que haber cambiado este número, el 158, y coloco el total de la gente de provincia, que eran 41. Pero acá, como la pregunta dice, ¿qué porcentaje de vendedores son de provincia y venden al mes? Entonces me están preguntando con respecto al total. Vuelvo a repetir, si la pregunta hubiese sido, ¿qué porcentaje de vendedores de provincia venden 15 millones? Se van fijando el cambio literal de la pregunta. Ahí solamente me enfoco en caso. En este caso, ¿qué porcentaje de vendedores son de provincia y venden al mes 15 millones? Tienen que ser las dos condiciones, ser de provincia y vender 15 millones. Se ocupa el total de las personas, que en este caso son 158. Eso de repente lleva errores a interpretaciones. Uno de repente piensa, ¿cuál va a ser mi total? ¿Todos los vendedores en este caso o solamente una de las columnas? En este caso, vuelvo a repetirle, ocupamos el total. 35 partido por 158 me da un 22,2%. O sea, un 22,2% de los vendedores son de provincia y venden sobre 15 millones de pesos en esta tienda. La pregunta 5. ¿Qué porcentaje de vendedores son de la zona metropolitana y venden entre 18 y 25? Lo mismo, calculamos entre 18 y 25 y que sean de la zona metropolitana son 53. Como también pregunta con respecto al total, digo 53 partido por 158 me indica el 33,5%. O sea, 33,5% de los vendedores son de la zona metropolitana y venden entre 18 y 25 millones. Si la pregunta hubiese sido, ¿qué porcentajes de la zona metropolitana venden sobre o venden entre 18 y 25 millones? En este caso, obviamente ocupo la cantidad como total solamente los metropolitanos, no cuento solamente los generales. Así que hay que tener bastante cuidado cuando uno va leyendo la tabla. No sé si hay alguna pregunta en ese ejercicio 1, ya que está desarrollado concretamente ahí de la...
¿No? Ok, continuamos. Las medidas condicionadas, chicos. Aquí tenemos otro ejercicio del Sarnatur. El Sarnatur analizó los datos de la muestra de la familia de Santiago, seleccionaba los niveles socioeconómicos alto, medio y cómo que vacacionan en Chile. Entonces ya hicieron un pequeño filtro ya, con el propósito de definir el monto de dinero que gastan en sus viajes, el destino más demandado, y para obtener el perfil de turista santiaguino en Chile utilizan la siguiente información. Solamente analizaron dos variables. Analizaron el rango, o sea, el monto que gastan ellos en las vacaciones y el número de días que ellos vacacionan. Eso se analizó. Nada más que eso. Entonces, ¿qué debiésemos hacer? En este caso, las personas que se quedaron entre 2 y 7 días vacacionando gastaron entre 700.000 y 1.150.000. Las personas que estuvieron entre 0 y 7 días, no hubo personas que gastaron 2 millones de pesos, entre 2 millones y 2 millones y medio. Tampoco hubo personas que ganaron 2 millones y medio y 2 millones 950. Por lo tanto, yo voy a ir calculando cada una de las variables. En total, ¿cuántas personas o cuántas familias se tomó este dato del Cernatur? Es un dato de 325 familias. Cada una tiene un total. Por ejemplo, 54 familias se quedaron entre 2 y 7 días. 158 familias se quedaron entre 7 y 12 días vacacionando. 84 familias entre 12 y 17 días. 27 familias se quedaron entre 17 y 22 días. Y 2 familias se quedaron entre 22 y 27 días. A la vez, 18 familias gastaron entre 700 y 1.150.000. 100 familias gastaron entre 1.150.000 y 1.600.000. 139 familias gastaron entre 1.600.000 y 2 millones de pesos, 2.050.000 pesos. 52 familias gastaron entre 2.050.000 y 2 millones y medio. Y 16 familias gastaron entre 2 millones y medio y 2.950.000. Si yo sumo tanto las columnas como las filas, me tiene que dar la misma solución, en este caso 325. Así que en este caso tengo el dato por los dos lados, entre comillas, las variables. Y puedo responder varias preguntas. Por ejemplo, de las familias que destinan vacaciones más de 1.600.000, ¿qué porcentaje vacaciona más de 12 días? Entonces, en este caso, hago una condición, que ganen, en este caso, que destinen en sobre 1.600.000, 2.600.000 para arriba. En ese caso, considero las familias que son 139, 52 y 16 familias en total, que me da un total de 207, si sumo esos números. Pero a la vez tengo que considerar que solamente hay familias que gasten, que vacacionen, disculpen, durante 12 días, sobre 12 días, que fueron un total de 72, 25 y 2. Porque mi tabla, que era un poco más extensa, la condicioné. En total, 72 más 25 más 2 me da un total de 99 familias. Y que como me preguntan el porcentaje, 99 vacacionan sobre 12 días de un total de 207. Alguien me podría decir, pero profe, recién eran total 325. Pero, como la condición previa era que destinen sobre 1.600.000, entonces las que destinaban menos dinero, a mí ya no me interesaban para el análisis del dato. Yo las dejo de lado. Entonces ahora solamente considero las que gastaron sobre 1.600.000. Y las personas o las familias que gastaron sobre 1.600.000 son 207. Y las familias, en este caso, que estuvieron más de 12 días, pero gastaron sobre 1.600.000, eran 99 familias. Entonces 99 partido por 207 me indica que eso es 0.4783, que quiere decir que es un 47.8%. Entonces 47.8% de las familias, en este caso, vacacionan sobre 12 días y gastan más de 1.600.000. Eso yo lo puedo estimar con ese dato. Otra pregunta que puedo hacer, con gráficos, con datos, en este caso con un gráfico. Considerando el contexto del ejercicio anterior, se interpretó la información con otras variables. Por ejemplo, el destino fuera norte, centro o sur, y cómo viajaban, en auto particular, en un avión o en bus. Por ejemplo, la gente que viajó al norte de la familia, 55 familias viajaron en auto particular, 27 viajaron en avión, 16 viajaron en bus. 71 en auto particular fueron al centro. Ninguna fue en avión en el centro. Y 46 viajaron en bus hacia el centro del país. Y hacia el sur, 72 familias
fueron en auto particular, 31 fueron en avión y 7 fueron en bus. Bajo esos datos yo me puedo sacar mucha información. Podría preguntarse, la pregunta, que está un poco más abajo, que no se alcanza ahí, la vamos a ver. A ver acá, aquí en el ejercicio. Ahí. Podemos resumir la información. Entonces, ¿qué resumimos con la información? Se puede observar porque cada uno de los destinos, la mayoría de las familias prefiere viajar en automóvil particular. También que el destino al norte o al sur, el avión es la segunda preferencia y el bus queda en tercer lugar. Entonces yo tengo que analizar las dos variables, no podría decir, eh, la mayoría de las familias viajan al sur, la mayoría de las familias viajan al norte. Eso ya era la primera unidad, porque yo veía una sola dimensión. En este caso, cuando yo veo una respuesta, cuando tengo que interpretar la respuesta, tengo que colocarla sí o sí relacionar las dos variables, si no, no serviría. Entonces, en este caso, yo puedo decir, los que viajan al norte, la mayoría que viaja al norte elige viajar en auto particular, lo mismo que los que viajan al centro, lo mismo que viajan al sur. Solamente las familias que viajan al norte y al sur del país eligen viajar en avión. Y los que viajan al centro, principalmente, o entre comillas, solo ocupan más el bus de las personas que viajan al norte o que viajan al sur. Esas son las variables que yo puedo ir determinando para mi ejercicio. Ya, siempre tengo que relacionar las variables. Si no, no podría sacar la información. Ya tengo que relacionarla. Veamos, chicos. Y eso es el material que tenían que haber leído. Ya. No sé si hay alguna pregunta con ese material que está en su plataforma. Le vuelvo a repetir que era uno de los documentos que había pedido que se leyera previo a nuestra clase del día de hoy. Alexandra, ¿dónde se perdió? Si me puede indicar, ya que me estaba preguntando, no había leído su mensaje. Algo que no haya escuchado, porque me decía que se podía ir un poco más lento, no sé dónde me puede orientar. La escucho, Alexandra, si me puede hablar. Lo que vamos a ver, este PPT, segundo PPT, de estadística bivariada. Veamos, chicos. Este documento está en el PPT, para que lo tengan ahí en... disculpen, el ambiente de aprendizaje, no el PPT. Este PPT está en el ambiente de aprendizaje. Veamos. Como habíamos visto recién, la estadística bivariada, recuerden, tienen dos dimensiones. Por ejemplo, dos variables que voy a relacionar. En este caso, voy a relacionar el peso con los centímetros. Cuando yo relaciono estas variables,
Debo fijarme en lo siguiente, ¿ah? ¿Cómo están enfocadas? Por ejemplo, si se fijan, ahí tenemos el peso y la estatura. Yo podría ahí estimar el IMC, ya, una de las variables que, por decirlo, em, 135 y 110, puedo sacar una cantidad de 60, puedo ir sacando las variables que según la tabla me vaya indicando. Entonces la estadística variable trata completamente de eso. Entonces en la clase de hoy lo que vamos a ver las diferencias o las formas de dependencia que hay entre dos variables, si son dependientes o independientes. Vamos a ver la relación y cómo lo podemos calcular a simple vista o cómo lo podemos calcular con alguna fórmula en específico. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Hay distintos modelos de regresión. Entonces, como les decía, vamos a tener dos variables. Una variable x, que es la independiente, y la variable y, la dependiente. La x, la que nosotros colocamos en formato vertical, y la y en horizontal. ¿Ya? Es como, por ejemplo, vuelvo a repetirle, si yo quisiera ver si la publicidad que le meto a una empresa va a afectar la cantidad de ventas. Entonces yo creo que la variable independiente va a ser el dinero que yo ingrese en publicidad y la variable dependiente va a ser las ventas. En el caso anterior, que estábamos viendo el gráfico de los vendedores por zona y versus ventas, mi variable independiente era las ventas y la Y sería la dependiente, en este caso que eran los vendedores. Entonces yo suponía que a mayor, pudiendo creer, que a mayor cantidad de ventas, menores vendedores iban a estar en distintas zonas. Se supone que uno piensa que si las ventas, yo quiero que un vendedor venda mucho, son poquitos vendedores los que llegan, no son todos. Y además depende mucho de la zona, de donde estén ubicados. Así que ahí tenemos que tener en cuenta como variables cómo funciona. Tipo de modelos. Tenemos distintos tipos de modelos. Tenemos modelo de regresión lineal, que el modelo de regresión lineal quiere decir que, por ejemplo, lo siguiente, mientras la variable x suba, la variable y puede subir o puede bajar, pero en forma lineal. Eso quiere decir que forma de manera constante. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si sube de manera lineal la publicidad con respecto a las ventas, entonces por cada millón que yo ingrese a la publicidad, mis ventas también van a aumentar de manera constante. Podría suponer yo que si yo invierto 5 millones en publicidad, voy a ganar 10 en ventas. Entonces, bajo esa lógica voy a colocar 7 millones ahora en publicidad. Entonces ahora voy a ganar 14 en la venta. Entonces voy creando un patrón de regresión. Y si lo tuviese que graficar, lo graficaría en línea recta. Tanto la recta puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si es que obviamente ocurre el fenómeno de que la variable que vaya hacia abajo me está afectando, porque también puede ocurrir eso. Por ejemplo, no sé, a alguno se le ocurre qué le podría afectar a mi negocio que los clientes empiecen a disminuir o que las ventas en mi negocio puedan disminuir. ¿Qué variable podría provocar que las ventas vayan disminuyendo en forma linealmente o vayan disminuyendo propiamente tal? No sé, ¿alguna idea? ¿Qué podría afectar que yo venda menos? Que ofrezca otro producto similar ¿Ya? ¿Qué más que se lo en el mercado. Sí, que afectan otro producto similar al mercado. Por ejemplo, si yo vendo una cantidad de valores, en este caso, y voy colocando, se van colocando más productos similares, obviamente yo voy a vender menos. Lo mismo pasaría que, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy probando y empiezo a jugar con los precios. Entonces yo lo coloco un precio estándar y después a medida que pasa el tiempo yo le voy subiendo el precio por X motivo. Entonces si yo les voy subiendo mucho el precio y el producto sigue siendo el mismo, lo más probable es que la gente ya no lo empiece a comprar tanto, dependiendo del tipo de producto también. ¿Ya? También tenemos la función de modelo de regresión exponencial y modelo de regresión logarítmica. Exponencial se refiere a lo siguiente, que el aumento es más explosivo. Por ejemplo, el caso de lo que ha ocurrido últimamente con el tema de la pandemia.
yo podría decir que mi variable X son los días y la variable Y van a ser los contagiados. Entonces, si yo cuento del día 0, o puedo decir día 0 no hay ningún contagiado, día 1 apareció el primer contagiado, día 2 ya tenemos 9 contagiados, día 3 tenemos 100 contagiados, se van fijando, el aumento es cada vez mayor, entonces no es un aumento constante. El aumento constante sería, día 1 un contagiado, día 2 tenemos 2 contagiados, día 3 tenemos 3 contagiados, entonces voy subiendo de 1 en 1, o de 4 en 4, de 5 en 5. Pero cuando es exponencial, el aumento tiene ese patrón que es elevado a 2, elevado a 3, elevado a 2,5. Entonces, comparándolo con el dato anterior, ya mi aumento es mucho mayor. Y la regresión logarítmica es muy parecida, lo único que se basa completamente en la función del logaritmo, entonces mi aumento es mucho más plano con respecto a las variables. Ya cuesta, entre comillas, aumentar de un punto a otro, no es constante, y lo mismo que la disminución. También tampoco es un aumento tan explosivo, un aumento más bien estable, pero no es constante. No es de ir de 10 en 10, de 20 en 20 o de 30 en 30. Por ejemplo, la función lineal o la regresión lineal es lo que más vieron en las unidades de matemática 1 el semestre pasado, cuando partieron con la unidad de resoluciones de problemas. Ahí partieron con harto ejercicio de este tipo. Para ver qué tipo de variable, o para ver más o menos estimar cómo podríamos ser si hay una dependencia, para eso usamos los diagramas de dispersión. Y los diagramas de dispersión se basan completamente colocando la variable independiente y la variable dependiente. La independiente se coloca en el eje X y la dependiente en el eje Y. Y se van ubicando los puntos. En este caso uno va tabulando. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si por ejemplo estoy colocando el peso y aquí es la altura, voy ubicando, no sé, los pesos. No sé, de 50, 60, 70, 80, 90, 100 kilogramos. Voy colocando, no sé, depende de la cantidad de datos. Y acá la estatura, no sé, es 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Y los puntitos me van representando las personas o los datos que yo fui analizando. Por ejemplo, si yo quisiera un puntito así, ¿dónde ubicaría una persona que mide entre 1,50 m, mide 1,50 m y pesa 70 kilos? Lo ubico acá. Este me va a ser un puntito. Y se juntan, donde estaría el 1,70 m con los 50 kilogramos. Y ubico todos los puntos, todos los puntitos. En este caso, si tuviera 100 datos, tengo que ubicar 100 puntos en el gráfico. Más puntos tengo, o mejor dicho, más datos tengo, más yo puedo demostrar que hay un modelo de regresión. Si no están, si tengo muy pocos puntos, si tengo muy pocas variables, por ejemplo, hice una encuesta muy pobre, con 10 datos, 20 datos o 5 datos, quizás no pueda interpretar de mala manera. Ya podría ver los puntos muy separados, o podría suponer, justo los datos que yo elegí se mostraba como una regresión, o mostraba que había cierta dependencia, pero quizás eran esos 5 datos, no en total. Entonces, cuando uno coloca más puntos, va colocando las variables. Siempre van a existir ciertos errores. Ya siempre van a haber puntos que se van a arrancar. Ya no todo es perfecto. Ya no quiere decir que todo va a cumplir. Por eso las medidas de dispersión, después uno hace unas medidas, entre comillas, que se llama regresión lineal simple, que uno puede predecir a futuro lo que puede ocurrir con un cierto rango de tolerancia. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría predecir, obviamente, si yo me nombran gerente de una empresa y veo el comportamiento de la empresa en los últimos 2 años, yo podría predecir cuáles serían las ventas en un año más. Obviamente con un cierto rango de tolerancia, ya cierto rango de error. Eh, los rangos también podría predecir de aquí a 10 o 20 años, matemáticamente sí, pero no es lo adecuado. Ya no. Si yo, por ejemplo, estoy analizando el dato de la empresa hacia 2 años atrás, como máximo puedo ver 2 años a futuro. No puedo interpretar a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 50 años qué es lo que va a ocurrir. Ya no. Y lo mismo, si tomara en cuenta los 50 años anteriores, tampoco podría predecir 50 años futuros. ¿Ya? Normalmente uno toma datos mucho más cortos para predicción, 2 años, 3 años, como máximo 5 años de lo que yo creo que se va a lograr. ¿Ya? Eso deben tenerlo claro cuando encontremos con los modelos de dispersión. Entonces, el modelo de dispersión, vuelvo a repetirles, chicos,
es simplemente ubicar los puntos, o ubicar los datos, ubicar los elementos que coinciden con la variable. Y las gráficas pueden ser así, pues, lineal, que puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, un poco horizontal, pero una línea recta. Puede ser una gráfica exponencial, que vaya hacia arriba, o una gráfica logarítmica, como la que está demostrada ahí. Entonces, dependiendo de los puntos, me van armando esa figura. Vuelvo a repetir, les puedo encontrar puntos que estén alejados. Por ejemplo, podría dibujar un punto por encima de la recta y lo puedo encontrar, no hay problema. Pero normalmente la idea es que como idea general se vaya formando una línea recta o se vaya formando una curva como el segundo gráfico o una curva como se arma en el tercer gráfico. Es como el aspecto que uno tiene como que plantea ver el ejercicio. Es como tiene una lluvia de puntos. Esto se parece a una línea recta. No, esto se parece a una curva. Entonces, no necesariamente tiene que ser idéntica la línea. Si fuera idéntico, sería lo mejor todavía. Y eso quiere decir que yo puedo predecir a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Es como yo, por ejemplo, le dijera, chicos, si usted voy a hacer un gráfico de 8 horas, ¿ya? Horas y versus notas. Entonces voy a decir, ¿usted cuánto estudió? ¿Cuántas horas estudió? Yo estudié 8 horas, sacó un 7. Entonces yo podría predecir, todas las personas que estudiaron 8 horas sacaron un 7, el que estudió 6 horas sacó un 5, el que estudió 1 hora se sacó un 2. Entonces yo podría predecir esas cosas de manera exacta. Pero puede ocurrir que no, pues alguien me puede decir, yo estudié 3 horas, ¿no? Y sacó un 7, y uno que estudió 1 hora también sacó un 7, uno que estudió 8 horas también sacó el 7, uno que estudió 6 horas sacó un 4. Entonces, obviamente, podría encontrar una pequeña semejanza entre los datos de estudio, más tiempo estudio con mi nota, pero no lo podría predecir exactamente. Yo podría decir una estimación, podría decirle, porque solamente estarías tomando la opción estudio de un solo día. Puede ser que la persona que estudia 1 hora, estudia todos los días 1 hora. O es más constante el estudio, a diferencia de que alguien que estudió 8 horas solamente estudió ese día para la paz. Entonces, de repente hay variables que uno piensa que van relacionadas, pero realmente no. Realmente esa relación no va muy de la mano. Entonces, es importante siempre, cuando ustedes encuentren, que por ejemplo, cuando estén haciendo sus tesis, ya en el cuarto año o segundo año, dependiendo de la carrera, si es técnica o ingeniería, cuando vayan presentando los datos, darse cuenta, primero, voy a analizar esta variable con la otra. Porque normalmente uno plantea en teoría y ver que después los datos vayan cuadrando. ¿Ya? Es como si yo vuelvo a repetir, que tengo una empresa de turismo, hago tours, ¿ya? Y voy a decir, lo que va a afectar al precio de mi servicio, no sé, pueda considerar, no sé, el precio del dólar, puede ser que afecte, no puede ser que no. Entonces voy viendo, el dólar más bajo, quizá hay más turistas en mi zona. Entonces sí, quizá lo está afectando, puedo tener más, podría decir, la edad de las personas más jóvenes vengan de turistas a la zona, más público puedo tener, también puede ser una variable. Entonces, pero también tengo que demostrarlo con datos, no puedo llegar a decir, no, voy a colocar este negocio de turismo aventura y va a estar enfocado a jóvenes, lo voy a solamente hacer los meses entre enero y febrero, voy a hacer esas condiciones. Entonces, en este caso, tengo que tener datos duros, entre comillas. En este caso, hacer pequeñas encuestas, pequeños datos que vayan demostrando de lo que yo estoy planteando sea lo correcto. Si no lo planteo, obviamente, o los datos no me dan lo correcto, yo tengo que cambiar un poco la idea. Ya, como les comentaba al principio, si yo digo voy a colocar una pizzería y le pregunto a mi amigo y todos ¿le gusta la pizza? Y me estoy dando cuenta, ¿no? Que quizá la gente está comiendo más hamburguesa o quizá está comiendo más ensaladas. Entonces yo me dedico solamente de pizza y me cerré un solo núcleo. O en el lugar que me coloqué había mucha, como dice el compañero dijo recién, quizá mucha competencia, pues también puede ocurrir que mi negocio no le vaya muy bien. O los precios que yo coloqué eran demasiado altos, no están compitiendo con lo que está en el mercado. Más allá que hizo una encuesta y todo el 100% de la gente que me respondió a la encuesta le gustaba la pizza. Ya, eso debo tener bastante cuidado. Por eso lo importante es cuando hagan una encuesta hacerla lo más aleatoria posible.
¿Cómo asocian las variables? Las variables se pueden asociar con la medida que llamamos covarianza. ¿Ya? La covarianza indica si la posibilidad de relación entre las dos variables es directa o indirecta, o inversa, podemos llamarlo. Si es directa, la covarianza tiene que ser mayor a cero. Si es inversa, la covarianza es menor a cero. ¿Cómo se calcula la covarianza? Se calcula como la multiplicación, o mejor dicho, el promedio de la multiplicación de x por y menos el promedio de x por el promedio de y. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tuviese 100 datos con variable x y con variable y, cada uno tiene su variable x y variable y, yo los tengo que multiplicar a todos. O sea, el dato 1, la variable x la multiplico por su variable y. Después el dato 2, su variable x por la variable y. O sea, en el caso de estatura y peso, elijo una persona, multiplico su peso por su estatura. Elijo la segunda persona, multiplico su peso por su estatura. Tercera persona, y así hasta haya hecho toda la muestra. Y de eso saco un promedio, de esa multiplicación. Después hago lo mismo, pero solamente con los pesos. Saco un promedio con el peso. Y después lo mismo, hago un promedio con la estatura. Y calculo la covarianza. Y voy a tener obviamente mi dato para calcular la covarianza. Que les vuelvo a repetir que me va a indicar si la variable es directa o inversa. ¿Directa a qué se refiere? A que a medida que la variable x aumente, la variable y también aumenta. A medida que la variable x disminuye, la variable y también disminuye. Inversa. La variable x aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, yo podría decir que sería inversa. Yo podría suponer que, como el típico ejemplo que hace la proporción directa a la proporción inversa, la proporción inversa es cuando decían más trabajadores tengo, menos días se van a demorar en construir un proyecto. Si tengo un proyecto que 5 trabajadores se demoran 20 días, si trabajo a 10 trabajadores más, se van a demorar menos días. O sea, inverso. Eso es lo que debo tener en cuenta. Ahí tenemos las relaciones. Relación directa o creciente. ¿Se van fijando los puntos? A medida que la variable x aumenta, la variable y igual aumentando y los puntos van formando una línea recta hacia arriba. Inversa, la recta va hacia abajo. A medida que la variable x aumenta, la variable y disminuye. ¿Cuándo no hay correlación? O incorrelación, como lo usan acá. Cuando tengo todos los puntos y no veo nada, no veo ninguna figura, no veo que haya como una línea que vaya aumentando, una línea que vaya disminuyendo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que ocurre eso? Normalmente dibujamos una cruz, ya, como al medio de los datos, de tal manera que en los dos cuadrantes tengo una cantidad de datos suficientemente importante. Por ejemplo, acá cuando es directa, en este cuadrante que le llamamos cuadrante 1 y el cuadrante 3, tengo muchos datos. Ya, eso es lo que debo tener en cuenta. Claro, como dice usted, Alejandro, también podría, por ejemplo, acá decir, yo voy colocando, voy a suponer, inverso, como si te coloco algo más caro, mis ventas van a caer. Mi producto va a caer. Por ejemplo, no sé, yo fabrico aros, por decirte. Entonces los aros los voy poniendo más caros. Y los estoy haciendo de la misma calidad. No estoy diciendo que los son distintos. Coloco de más caro porque obviamente creo que se está bajando la cantidad de cantidad de oro. Entonces los pongo más caros. Mis ventas van a caer. Acá podría ser, invierto más en publicidad, podría decir, mis ventas dicen aumentar. Eso es lo que uno espera. Acá podría ser que no, porque yo, volviendo al caso acá, coloco más vendedores en mi tienda y puede ser que siga vendiendo lo mismo. Entonces no encuentro una correlación. No quiere decir que tenga más vendedores, voy a vender más. Entonces ahí podría colocar una relación directa o relación inversa o no relación. Entonces normalmente con gráficos yo lo puedo interpretar, yo puedo simplemente ver. Pero tiene que coincidir con el dato, en este caso de la covarianza. Si la covarianza me indica que es positiva, me va a indicar como ese gráfico, como el directo. Si es negativa, menor a 0, es como el segundo. Si es 0, la covarianza, porque puede ocurrir que sea el valor 0 o muy cercana al 0, lo más probable es que me indique ese dato, como que no existe correlación, que vea todos los puntos así como una nube. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta, chicos, hasta el momento está ahí? ¿Preguntas que tengan?
¿No? Claro, voy muy rápido, ¿está bien? Quiero saber eso primero. Ok. Veamos, chicos. La correlación lineal también se puede calcular como, también se llama como correlación lineal de Pearson. ¿Ya? Pearson planteó lo siguiente, que se podría calcular de la siguiente manera. Como S, que es la desviación estándar, S de XY, o mejor dicho, covarianza, S de XY, partido por la multiplicación de las desviaciones estándar. Ahí tenemos los cálculos. ¿Cómo se calcula la covarianza? ¿Cómo se calcula la varianza? Disculpe, la desviación estándar y cómo se calcula la desviación estándar de cada uno. Por ejemplo, de covarianza, vuelvo a repetir, las multiplicaciones, el promedio de las multiplicaciones de la variable x con la variable y, menos el promedio de x por y. La desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de todos de los promedios de x al cuadrado menos x promedio al cuadrado. Y la división estándar de x se puede calcular como la raíz cuadrada de y al cuadrado con promedio, o los promedios de las y al cuadrado menos el promedio de y al cuadrado. Entonces una cosa es el promedio de y al cuadrado que y al cuadrado promedio, o promedio de las y al cuadrado. ¿Ya? Ahí vamos a ver la diferencia entre uno y otro en una tabla. Esa es la correlación. ¿Para qué sirve la R de Pearson? ¿Ya? Nos sirve para ver si la lineal es pendiente, una pendiente positiva o una pendiente negativa. Si es positiva la pendiente, es una relación directa. Si es negativa, una pendiente es inversa. O podemos verla de otra forma. Si R es igual a 0, no existe una relación. O sea, puede ser logarítmica o puede ser otro tipo, pero no es lineal. ¿Ya? La R lo calcula la pendiente, la M, que algunos le llaman en matemáticas, nosotros la llamamos R de correlación. Entonces, en este caso, más cercana al 1, porque los datos que dan acá, la R no puede ser mayor a 1 ni menor a menos 1. Siempre está en el rango del menos 1 y el 1. Si el 1 es lineal positiva, si es menos 1, pendiente negativa. Si es 0, no existe relación. Si es por ejemplo, si me da un número entre el 0,6 y el 1, porque lamentablemente en matemática a veces no nos dan el número exacto, yo puedo decir que lo puedo considerar como pendiente positiva, 0.6, como que sí tiene una relación fuerte. Si veo que está entre el 0.4 y el 0.6, una medianamente relación. Pero bajo el 0.4 alguien podría considerarlo como, pucha, no tiene relación, tanto positivo como negativo. O sea, un dato de 0,4 como lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ahí tenemos una línea, una recta numérica. Si me da el 1, una relación directa, completamente directa y perfecta. El 1 exacto, si hago los cálculos y me da el 1 exacto, es perfecto la relación. Si me da un menos 1, es inversa, pero también es perfecto. Si encuentro directamente el 0, no encuentro ninguna relación. Pero puede ser que yo cuando haga los cálculos me dé un 0.4, un 0.3, un 0.2, un 0.1, un menos 0.2. Puede ser que los datos estén por ahí. Y dependiendo cómo se va acercando a la recta, yo lo voy relacionando. Por ejemplo, vuelvo a repetirle, si es un 0.6, el 0.6 está cercano al 1. Entonces yo puedo decir, una relación directa. Me da un 0.4, el 0.4 está más cerca del 0 que del 1. Entonces puedo considerarlo que no hay relación. Me da un negativo 0.7. Negativo 0.7 está más cercano al negativo 1. Por lo tanto, sí existe una relación inversa. Un negativo 0.2 está más cercano al 0. Por lo tanto, no existe una relación. Entonces, cuando yo elijo esos parámetros, esos patrones de valores, cuando hago los cálculos, puede ser que esté muy cercano al 1, muy cercano al menos 1 o cercano al 0, para ver si hay una relación real o no. Entonces ahí tenemos algunos gráficos, por ejemplo, ahí hay una red 0.1, si se fijan, no hay mucha notoriedad en los datos. Un 0.4, los datos están como muy separados. Un 0.6, se va fijando como se va armando la línea recta, y un 0.8, más juntos los datos. Entonces eso me va indicando qué tan, podríamos decir, en forma dependiente están los datos.
0.1 no hay nada dependiente, 0.4 tampoco, 0.6 algo se está armando, podría decir que hay alguna relación, y 0.8 completamente hay una relación. Ahí para que lo vean en las figuras. Por ejemplo, tenemos un 0.9 mucho más cercano, un 0.99 casi cercano y un punto y si le da el 1 ya es una línea recta. Yo podría trazar una línea sobre esos puntos. Los podría dibujar sin problema. Ahí tenemos las posibles opciones que les puede dar el ejercicio. Las negativas lo mismo. ¿Qué pasaría si es negativo 0.5? No alcanzo a ver una relación. Un negativo 0.7 y estoy alcanzando a ver algo de la relación. Un 0.95 negativo y estoy viendo que se está armando hacia abajo. Y un R negativo 0.99 también lo puedo ver hacia abajo. ¿No? Ahí tengo otras opciones para, para trabajar. Y por último, ¿cómo vemos un ejemplo? ¿Cómo encontramos el coeficiente de correlación con Excel? Como coeficiente de correlación elegimos los datos, la matriz de datos de la variable X y la variable Y nos va a indicar y nos va a indicar directamente el dato de coeficiente de correlación. ¿Ya? Excel lo hace de manera automática. Ya no necesita tanto hacer tantos con la fórmula. Nosotros acá estamos ocupando harto Excel. Así que lo pueden escribir como coeficiente, coef.de correr y eligen la matriz como está ahí indicado el dato. Y me va a indicar directamente si existe una relación o no existe relación. No sé si hay alguna consulta, chicos, preguntas. Que a Alejandro se le quedó pegada la mano encima, arriba, parece. No sé si tiene preguntas. Ahí la bajó. Veamos. Entonces, vuelvo a repetir, con esa fórmula yo lo puedo hacer en Excel. ¿eh? No necesito hacer tanta tabla ni tanto alimento. Por ejemplo, si yo llevo ese dato al Excel, yo podría eh, hacer el ejercicio, por ejemplo. Dice, el dueño de una flota de camiones desea estudiar si hay una relación lineal entre el peso de la carga y el rendimiento del combustible. Para ello consideró una muestra de 20 viajes, de los cuales registró el peso de la carga en toneladas y el rendimiento del combustible. Entonces él quiere ver una relación que hay entre el peso y el rendimiento del combustible. Primero piensa que quiere saber eso. Él no tiene la idea si más peso, más combustible gasto o menos combustible gasto. No quiere ver simplemente esa relación. Entonces, esa tabla, obviamente ahí está. Cuando tiene una carga de 7.9 toneladas, gasta 5.3 kilómetros por litro de combustible. Cuando toma un peso de 4.4 toneladas, gasta 5.9. ¿Ya? Todas esas cosas. Entonces, eso lo coloca en un gráfico. En este caso, el gráfico de dispersión. Se va fijando la variable X, en este caso es el peso, la variable Y el rendimiento, y coloco los puntitos. En total acá tienen que haber 20 puntos. Si se van fijando, esto dice ser inverso. ¿Por qué? Porque según lo que demuestra el gráfico, a mayor tonelaje, el rendimiento disminuye. ¿Se van fijando? Cuando tenía menos tonelaje, rendía más kilómetros por litro, pero a medida que colocó más tonelaje, en este caso de carga, el rendimiento fue disminuyendo. O sea, se nota completamente en el gráfico. Entonces, él colocó las variables X, Y.
Cuando yo sé cuál es la X y cuándo es la Y, cuando leo el problema, ya no va a venir el ejercicio que le indica esta es la X y esta es la Y. No. Normalmente los ejercicios vienen, uno lee el problema y dice, eh, el caballero, en este caso de la flota, quiere ver la relación del peso, la carga y el rendimiento. Entonces, como nombró el peso primero y después nombró el rendimiento, lo más probable es que ese es su X. ¿Ya? Eso es una manera sencilla de verlo. La otra manera más exacta es como, o sea, ¿qué va a afectar? ¿El peso afecta el rendimiento del kilometraje? ¿O el rendimiento va a afectar el peso? Yo creo que lo más lógico sería más kilogramos, uno tiende a pensar, más kilogramos tiene ese camión, eh, menos, o sea, más combustible a gastar, por lo tanto menos rendimiento va a tener. Entonces uno piensa de esa forma. Entonces, eso de repente nos cuesta ver cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Eh, por ejemplo, si alguien va a comprar café, si tengo la cantidad de café y el dinero que yo tengo, o el dinero que voy a pagar, ¿cuál sería mi variable dependiente y la independiente? ¿El dinero que pago o la cantidad de café que compro? ¿Cuál sería creen ustedes? ¿Qué hace depender de qué? ¿Más café compro? ¿Más dinero pago? ¿O más dinero pago? ¿Más café compro? Esa es la pregunta. ¿Qué creían ustedes? ¿Cuál sería la verdadera relación que uno dice? ¿Más café compro? ¿Más dinero pago? ¿O más dinero pago? ¿Más café compro? Más café compro. Claro, más café compro, más dinero pago. En este caso, la cantidad de café serían mis X y mi dinero sería el Y. ¿Ya? Eso lo tendría más. Sería lo real, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la cantidad de café yo la manejo. ¿Cuántos cafés quiero comprar? ¿Ya? Imagínense, yo voy a. Porque vamos a poner que ni siquiera sé el precio del café. Voy nomás a la tienda y. Porque andaba justo pasando por ahí. Como una tienda desconocida y compro 10 cafés. No sé, voy a comer a tu amigo, compro 10 cafés. Y pago, ¿no? Yo normalmente casi pocas veces se pregunta eh, con esto cuánto me va a alcanzar. Eso ya es como ya más infantil. Ya casi nadie dice, tengo 10.000, con 10.000 ¿cuánto café me va a alcanzar? No hay casi nadie pregunta eso. Normalmente uno pide la cantidad y después paga. Dígame. Eso puede ocurrir con, no sé, cuando uno va a comprar o algún tipo de fruta o queso o jamón, que uno dice me da 2.000 pesos de algo. Claro, en ese caso ahí obviamente está relacionando más que nada el peso con el dinero. En este caso, cuando alguien dice me da 2.000 pesos, me da 3.000 pesos, más que nada es por algo más bien práctico. Eh, cuando, por ejemplo, lo que ocupa normalmente es cuando uno va a comprar mortadela, queso, a algún local, y para que no la señora o la persona que está atendiendo no se demore tanto, uno dice ya 2.000 pesos y le va cuadrando, más allá que el peso en este caso en este caso los costos que yo voy a consumir estén en cuarto, porque nunca dicen el kilo, dicen el cuarto de tal elemento vale tanto. Entonces al final uno no asocia cuánto es un cuarto. No sé, por ejemplo, si estoy comprando mortadela, yo no sé cuántas torrejas es un cuarto. Entonces, pero sí, más o menos yo manejo cuántas torrejas son 2.000 pesos. Entonces, más que nada, por eso uno lo va indicando. Hay gente que también lo hace de distinta manera. Yo he conocido gente que normalmente le dice, no, voy a comprar 10 no sé, 10 láminas de queso. Y le dicen a la persona que cuente las 10 láminas. Entonces, también ahí puedo ver el dato que yo también, por ejemplo, las láminas serían mi variable X y mi precio, el precio que yo pago sería la Y. ¿Ya? Normalmente la Y siempre es como el dinero, salvo que no esté comparando con dinero. ¿Ya? Si estoy comparando dinero con dinero, tengo que ver a qué se refiere el dinero uno con el dinero 2 en este caso. Por ejemplo, como el caso de la publicidad. Yo supongo que en publicidad voy a invertir tanto dinero y espero recibir más dinero como de vuelta por mis ventas. Pero en este caso, cuando estoy viendo en ese caso esas dos variables de dinero,
estoy dejando muchas otras variables de lado. Por ejemplo, ¿dónde estoy haciendo la publicidad? Ni siquiera lo estoy pensando. Es como si voy a invertir 5 millones en publicidad para ver cómo van las ventas. Puede ser que las ventas disminuyan, pero no necesariamente puede ser porque la cantidad de dinero que yo invertí. Puede ser que la publicidad en que me enfoqué no era la adecuada, porque quizás solamente me enfoqué a periódicos, a diarios, a revistas, y no hice una publicidad en Google, en Facebook o en YouTube. ¿Ya? En ese caso, tengo que fijarme bien cuáles son las demás variables. Entonces, lo que estamos haciendo acá nosotros, en esta parte de este curso, hacemos un pequeño bosquejo de las variables lineales, ¿ya? Porque vamos a ver una sola variable, pero son multivariables. Normalmente si yo tengo un negocio, tengo muchas variables que analizar. No es solamente una la que va a afectar el precio final de mi producto o los ingresos totales de mi producto. No depende de una sola cosa, depende de muchas. Ya no, para que lo tengan en cuenta. Calcular la varianza, con esa fórmula puedo calcular la varianza, la covarianza, disculpe. ¿Ya por qué? ¿Por qué me refiero a eso? Lo ideal es que ocupen el Excel. ¿Por qué? Porque si yo les digo que calculemos la covarianza, tienen que multiplicar 7.9 por 5.3, 0.2 por 9, el 6.5 por el 6.6. O sea, lo tengo que multiplicar muchas veces. Entonces, lo tengo en este caso 20 veces, multiplicarlo y después sacar un promedio. Y me voy a demorar demasiado. Pero Excel me ayuda a calcular la covarianza de esos datos. También me ayuda a calcular el coeficiente de correlación. Y además, si tengo los datos ahí, también puedo calcular la división estándar si quisiera calcularlo, pero no sería necesario porque ya calculé los coeficientes de correlación. Ya no es necesario hacer tantos casos. Por ejemplo, aquí la covarianza, al hacer el cálculo, dio negativo 7.0. La interpretación, que es importante que siempre la anoten, acá, porque como vamos a ocupar Excel, me imagino que los cálculos van a estar correctos. Eso espero, que el computador va a hacer todo. Lo que tienen que hacer ustedes es la interpretación. Acá la covarianza indica que hay una relación o influencia inversa entre las variables, por lo que a mayor peso de carga, menor será el rendimiento del combustible. Eso es importante en la interpretación cuando estemos en la prueba o cuando estén haciendo ejercicio. No pueden colocar, la covarianza es una relación inversa, porque es negativo. Yo sé que es negativo, bien negativo, pero tiene que tener una relación con el problema. Y tengo que agregarle. En este caso, como estamos hablando de peso con rendimiento de combustible, por lo tanto, a mayor peso de la carga, es menor será el rendimiento del combustible. Tengo que agregarle esa frase importante. Si me dio por ejemplo, en el caso de la publicidad, me dio un valor positivo. La covarianza, como es positiva, indica una influencia directa. Por lo tanto, más dinero se gasta en publicidad, más dinero, como he dicho, aumentan las ventas, podría colocar simplemente. En el caso del café, también dio el aspecto de una covarianza positiva. Por lo tanto, más cantidades compra uno, más dinero gasta uno a la compra del café. Entonces, necesito sí o sí colocarle una interpretación al problema. ¿Ya? ¿Por qué los recalco? Porque muchas veces uno hace este tipo de ejercicio y la mayoría coloca la covarianza como es negativa es inversa y como es positiva es directa. Pero eso es la materia, no tiene que ver con el problema. Entonces cuando uno ya está evaluando, por ejemplo, si la pregunta valía 3 puntos, le coloco un punto, no, porque me está indicando algo teórico, pero no tiene nada que ver con el problema. Entonces tienen que interpretar el problema, colocándole alguna frase más u otra. No sé si alguien quiere preguntar algo. Y chicos, si cuando escriban algo, no lo borren ya. Si se equivocan, déjenlo nomás escrito, ya no es necesario que lo borren. Nadie va a decir nada si se equivoca. Por si acaso. Otra cosa, ya, la correlación, coeficiente de correlación, negativo 0.96. O sea, está muy cercano a los datos. Entonces, el grado de correlación lineal entre las variables 0.96 indica que hay una alta correlación. Lineal con pendiente negativa, porque recuerden, digo negativo 96. Entre las variables de peso de carga y rendimiento en combustible. Por lo tanto, acá el caballero tenía razón. Pues. Hay una fuerte correlación. O sea, acá, como la covarianza me iba indicando, a mayor peso de carga, menor era el combustible. Incluso yo lo podía haber predicho antes ya con el gráfico, pero necesitaba los números para que
me volvieran a respaldar mi dato. ¿Ya? En este caso, con el simplemente gráfico ya me voy dando la idea. Acá, por lo tanto, cuando hagan un ejercicio de este tipo, no podrían equivocarse, no debiesen equivocarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el gráfico me indica una cosa, los datos me están volviendo a recalcar lo mismo, aquí no tendría dónde perder. El error sería es que el gráfico me indique algo y los datos me indiquen otro número. Por ejemplo, acá si me hubieran indicado la covarianza positiva y la correlación positiva, lo más probable es que uno de los dos calculé mal la covarianza, calculé mal el coeficiente de correlación o simplemente hice mal el gráfico. Entonces aquí tiene todo coincidir. Si el gráfico va hacia abajo, es negativa la covarianza y negativa la correlación. Si el gráfico va hacia arriba, es positiva la covarianza y positiva la correlación. Si el gráfico no se nota nada, la covarianza tiene que estar cercana al cero, que puede ser negativo o positivo, pero cercano al cero. Y lo mismo que el coeficiente de correlación, cercano al cero, que puede ser positivo o negativo. Entonces ahí puede ser que no encuentre ninguna correlación, porque puedo encontrar una nube de puntos bien desarmada. Entonces eso va muy de la mano, por eso no se pueden equivocar acá. Un modelo simple de regresión es el siguiente. ¿A qué le llamamos modelo simple de regresión? Simplemente consiste en aproximar los datos de tal manera que yo pueda predecir más o menos lo que va a ocurrir. Y se arma una ecuación que se llama la ecuación de la recta, que se llama y/mx más n, donde y es el valor que yo creo que puede ocurrir, y la x es el valor que yo voy a reemplazar. Por ejemplo, en el caso del camión, yo voy a decir, ¿qué pasaría si colocásemos 10 toneladas? Va a haber un rendimiento de 50. Entonces lo estoy prediciendo ya, estoy prediciendo el rendimiento. Obviamente todo bajo un estudio previo. No puedo llegar y predecir, por ejemplo, no sé, le pregunte, ¿usted cómo fue en matemática? Yo saqué un promedio 6. Entonces sacó un promedio 6. Yo supongo que acá en análisis estadístico va a sacar un promedio 4, por decirlo. Yo no, me saqué un 7. Le va a ir un 5,5 como promedio. No, profe, yo pasé raspando matemático en un 4. Es lo más probable que repruebe análisis estadístico. Entonces, si yo no hice un estudio previo, no puedo llegar a interpretar esos valores. Porque la nota, en este caso, me va indicando un número exacto, pero puede ser que no sirva. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente se calcula como la covarianza partido por la varianza de x al cuadrado. Y el coeficiente de posición se puede calcular como el promedio de las y menos la pendiente multiplicada por el promedio de las x. Y para eso siempre va a haber un error, ¿ya? De lo que yo predigo con lo que ocurrió en realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, este alumno, yo predigo que se sacará un 7 y en verdad sacó un 6. Entonces me equivoqué en un punto. Me equivoqué en menos 1. Menos 10 décimas. No, este alumno se va a sacar un 4 y sacó un 5. Me equivoqué en 1. Positivo. Pero me equivoqué en un punto. Entonces, normalmente esos errores uno los va después, le llama residuo de error y después los puede ir sumando, los puede ver viendo para cuánto uno se va a equivocar. La regresión lineal se puede calcular de muchas formas, como le decía. En este caso, se hizo el modelo de regresión lineal, se calculó el y de tal manera para las variables, sx, y también les voy a mostrar cómo se puede hacer en Excel, ¿ya? Si tienen el Excel del computador es mucho mejor, Si tienen un Excel del teléfono igual se puede hacer, pero está más limitado. Así que ahí van a estar un poco más apretados con el ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, acá se armó el modelo de distribución lineal y se armó esa fórmula. Y lo que está en la línea recta es lo que en este caso se puede predecir. Lo que está sobre son los datos reales, por lo tanto son los errores que uno de repente se equivoca. Por este caso, no sé, para un cierto tonelaje él predijo que iba a ocurrir como 7 y en verdad ocurrió 6, se equivocó en 1. Entonces es el error que realmente ocurre. ¿Sí? Todo lo que es estadístico siempre hay un porcentaje de error. No sé si de repente han visto la encuesta, no sé, tal candidato él va a ser presidente, entre comillas, tiene un 30% de preferencia con un 2% de error. Entonces yo me puedo equivocar, en verdad puede haber sido un 32% o un 28%. Hice la votación del curso y eligió, no sé, al compañero Araya como presidente, estamos hasta el momento como presidente de curso, y Vigo con un 1% de error. Entonces puede haber sido que esa con un voto más, un voto menos.
de lo que, de lo que ocurre en realidad. Entonces esas cosas como uno lo va interpretando. Ahí tenemos modelo de regresión. Interpretación de la pendiente. La pendiente, ¿qué es lo que me indica la pendiente? Eso me interesa más que los cálculos, porque los cálculos vamos a hacer en Excel. Ya en la próxima clase los voy a explicar cómo se desarrolla más el ejercicio completo en Excel. Pero ¿cómo se interpreta? La pendiente me indica el valor, concretamente el valor unitario. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en este ejercicio, que estamos hablando de toneladas versus rendimiento de combustible. Como la pendiente era negativa, es de 0.494, eso quiere decir que por cada tonelada que aumente el peso de la carga, o sea, por cada tonelada extra que yo aumente, el rendimiento del combustible disminuye, porque es negativo, un 0.494. Por ejemplo, en el caso del café, si el café vale 500 pesos, mi pendiente va a ser 500 pesos. Entonces, por cada café que yo compre, el dinero que yo voy a pagar va a aumentar 500 pesos. Porque si compro un café pago 500, si compro dos cafés pago 1000, entonces va aumentando 500 pesos. Entonces en este caso, cuando es negativo, yo tengo que decir, por cada vez que aumente la variable X, disminuye o aumente dependiendo del valor de la pendiente, eso es la cantidad que va a disminuir la variable Y o va a aumentar la variable Y. Pero siempre tengo que andar pensando por cada tonelada, ¿ya? Por cada tonelada, por cada estatura, por cada peso, por cada centímetro, por cada pulgada, dependiendo de las variables que yo tenga estimadas. El coeficiente de posición de repente no tiene lógica, pero matemáticamente se puede analizar. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan, acá el coeficiente de posición, que es el valor que no tiene X, es 9.002. ¿Ya? Eso quiere decir que si el camión en este caso estuviese vacío, o sea, no tuviese ninguna tonelada de carga, tendría un rendimiento de 9.002 kilómetros por litro. Ese sería el rendimiento completo del camión, en este caso del elemento que está haciendo. ¿Por qué le digo que de repente no tiene análisis, no se analiza? Porque vamos a suponer que no tendría lógica. Por ejemplo, en el caso del café, si yo no compro ningún café, mi coeficiente de posición debe ser cero. Pues. Si yo no compro ningún café, ¿cuánto debe estar pagando? Nada. Si, por ejemplo, estoy hablando de estatura con peso. Si una persona mide 0 centímetros, ¿cuánto el peso debe ser? Matemáticamente me va a dar el resultado. Pero lógicamente no, porque ¿qué persona mide 0 centímetros? O al revés. Si la persona pesa 0 kilogramos, ¿cuántos centímetros debe medir? Matemáticamente me va a dar el número. Pero vuelvo a repetir, ¿qué persona mide 0 centímetros? Entonces, por eso a veces no se pregunta el coeficiente de posición. Pero cuando se pregunta tengo que interpretarlo de esa manera, lamentablemente, aunque no tenga lógica. Decir, por ejemplo, se midió el resultado 50 centímetros, ¿ya? O sea, más 50, entonces voy a decir, una persona que pesa 0 kilogramos debe medir 50 centímetros. Eso sería lo teórico, pero vuelvo a repetir, el aspecto real no. Entonces, normalmente lo que se analiza es la pendiente más que el coeficiente de posición. Luego, dice, por ejemplo, si considerar el modelo de regresión lineal, responde las siguientes preguntas. Si en un viaje el peso de la carga es de 8 toneladas, estima el rendimiento. Entonces, ¿cómo estimo el rendimiento? Para eso es la fórmula que se creó acá, dice menos 0.494 x más 9.06. Eso quiere decir, donde esté la x, yo reemplazo en este caso por la pregunta. Me están preguntando por 8. Eso quiere decir que yo voy a multiplicar menos 0.494, lo multiplico por el 8, le sumo el 9.036 y eso me da un 5.1. O sea, yo estimo que si hay 8 toneladas, se va a hacer un rendimiento de 5.1 kilómetros por litro. Y lo mismo el otro. ¿Qué usaría? Estima el peso del peso para que tenga un rendimiento de 7.5. O sea, la X vale, la Y ahora es 7.5 y quiero saber el valor de la X. Me queda una ecuación. Entonces voy despejando, despejo y descubro la X. 3.1 también. Y son estimaciones. Que puede ser cierto o no. Recuerden, más cercano en este caso, el R
más cercano al 1 positivo o al 1 negativo, más exacto voy a estar. Con más precisión voy a dar. Si no estoy muy cercano, no voy a poder predecir, o puedo predecir, pero me voy a equivocar más. Por eso es recomendable, por ejemplo, en la vida real, si yo estoy haciendo un estudio y hice la coeficiente de relación de Pearson para ver si hay una relación entre una variable y otra, y la relación es de 0.2, ¿para qué voy a seguir analizando esa relación? Pues si no, no tiene ningún, podríamos decir, ningún efecto. ¿Ya? Es como, yo le empecé a preguntar ahí, vamos a calcular el rendimiento de ustedes versus los ingresos de sus familias. Quizá no tenga ninguna relación. Igual hice el estudio, gasté todo el tiempo, pero no encontré ninguna relación. Entonces sería como seguir buscando cosas que no son. Entonces por eso hay que encontrar una buena relación para que obviamente mis ideas sean completamente eh, predichas, digamos, podríamos decirlo probablemente tal. ¿Ya? La, lo ideal es que eso, por ejemplo, ese ejercicio está listo. Lo vamos ya a hacer en la próxima clase, ya lo vamos a desarrollar con mayor detalle. Y ya la próxima clase, el día jueves, vamos a trabajar en una guía. Ya les voy a subir una guía a la plataforma, les voy a hacer un ejemplo completo y les voy a subir vamos a hacer una guía con los ejercicios. Y les vuelvo a repetir la prueba, el día viernes va a estar lo más probable en la plataforma, todas las notas. Eh, Cualquier duda que tengan con respecto a la nota me van indicando ya. La nota se hace en base a una regresión lineal simple, por si acaso, que el mismo sistema les va aumentando. Si usted no confía, obviamente, porque muchos me han preguntado, por ejemplo, profe, yo saqué 10 puntos, no lo digo en general, me correspondería un 6 cuadros, me dicen algunos, pero tengo que ver, obviamente, cuál es el puntaje total. Hay herramientas que se llama escala de notas que les puede ayudar. Todas las notas se calculan al 60%, el sistema automáticamente lo convierte. Si tienen alguna duda con alguna pregunta, tiene que entrar a su prueba y dentro de su prueba está la corrección y en la corrección está dando cuenta, pucha, yo llegué a 50 y la solución era 30, entonces el rango es mucho del error, entonces obviamente por eso el profe me colocó mal el ejercicio, o yo coloqué que era discreta y era continua, o escribí que era cualitativa y era cuantitativa, o al revés, porque a muchos les pasó en la primera pregunta, muchos pusieron cuantitativa y era cualitativa, porque hablaba de las marcas, no de las ventas de automóviles, porque estábamos interpretando marcas de automóviles, entonces decía, o sea, el Nissan se vendió 10, entonces hablaba de una cualidad, pues, no hablaba de la cantidad. Oye, más allá que se interpretaba con números la cualidad, es como yo dijera rubios 10, entonces hay 10 rubios, entonces es cuantitativa, no es cualitativa, porque estoy viendo la cualidad que sea rubio. Entonces esas cosas, para que lo tengan en cuenta, entonces cuando ya estén en sus notas, usted revise donde subió en la plataforma, donde subió la prueba, ahí debajo va a estar, dentro de las correcciones, van a estar los datos. Les va a indicar cada punto por pregunta. Incluso hay una tabla para que le echen un vistazo y después, si encuentran algún problema, algún reclamo, me lo hace llegar para que no demore tanto. No sé si hay más preguntas, chicos, dudas, consultas que tengan. Entonces, veamos, chicos, este ejercicio vamos a partir de la próxima clase, lo vamos a hacer en el Excel completo para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Y con eso vamos quedando el día de hoy. Pueden desconectarse, chicos, y se queda el compañero que quería hablar conmigo.